Hola queridos y queridas, bienvenidos al primer capítulo de Banderas, Binders y Glow. Mi nombre es Tania Sepúlveda, soy psicopedagoga recién titulada. Soy una persona no binaria y me identifico con los pronombres neutros. También soy activista trans no binaria, independiente y por ahí una fundación ahí metida, pero no la vamos a nombrar. A mi lado me acompaña Cameron. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aprovecho de presentarme. Mi nombre es Cameron Urrutia, tengo 22, soy transmasculino no binario. Me identifico con los pronombres masculinos y estoy intentando comenzar dentro del activismo trans. Además, soy profesor de arte recién titulado. Ya, empecemos. El nombre del podcast, ¿por qué surgió? Bueno, el nombre surge luego de que hayas colocado una publicación de qué nombre podríamos ponerle a un podcast que se tratara sobre la comunidad. Exacto. Nos llegaron varios nombres y de esos había uno que era Banderas, Binders y Glow, que al final sentíamos que era el que más nos identificaba. Principalmente como que banderas porque son elementos representativos de la comunidad. Además, Tania colecciona muchas banderas. Binders, porque es como representativo de mucha parte de la comunidad trans. Además de que yo uso constantemente binders. Y el glow por la fabulosidad. Y además porque en el detrás del micrófono está Jopia, que es súper glamuroso y todo, y le queda muy bien el glow. El objetivo de este podcast, más que nada, es como sacar a la luz como cosas que pasan dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, ya sea discriminación, cosas que no se hablan mucho, y básicamente eso, hacerla visible ante un cierto público que quizás sea parte de la comunidad o quizás no, y que también sea el objetivo informar acerca de estas cosas. Sí, al final principalmente como que el espacio surgió luego de que entre nosotros como que llegáramos al consenso de que se necesitaba como un espacio de debate donde se eligiera como, no sé, la temática que nos afectara en parte como comunidad, de las cosas que la gente fuera de la comunidad tampoco sabe, que fueran representativas, invisibilizadas, y nosotros como poder plantear el tema, poder entregar información que no necesariamente sea buena o mala, sino que poder entregar la información para que se debata, como para que se llegue a tocar el tema y sacarlo como de ese espacio oscuro en el que se encuentra. Exactamente. Igual esto, decir inmediatamente que va a ser un debate y diálogo respetuoso. Si tienen algún comentario y todo, va a ser bien recibido si viene con el respeto primeramente. Exacto, como generar un espacio seguro para todos. Básicamente, el primer capítulo que está siendo grabado hoy está siendo grabado, básicamente, valga la redundancia, en la semana donde se recuerda el ataque hacia Daniel Zamudio, que fue el 2 de marzo. Esta ley que se promulgó en el año 2012, la ley antidiscriminación, la ley 20.609 o ley Zamudio, lleva vigencia ya casi 9 años, Cameron. Exacto. Y principalmente como que decidimos tomarla no solamente por la semana, sino que para plantear cómo esta ley nos representa y no nos representa a la vez. Exacto. Y cómo ha sido como una excusa, como que es principalmente como tratar la temática de cómo nos afecta y si de verdad como que ha funcionado o no a lo largo de estos años. Como que ya se recuerdan 9 años desde este ataque y queremos como evaluar qué es lo que está pasando como hoy en día en esta situación. Vamos a leer un poco el objetivo de esta ley, que sería instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación. Bueno, ahí como que lo que queda principalmente es preguntarnos cuándo se aplica y cuándo no la ley, porque más allá del objetivo fundamental, que es como instaurar este mecanismo judicial, que sea como un respaldo para resguardar los derechos de las personas, qué es lo que pasa realmente detrás. Y en este sentido, como que igual es importante hablar de que se habla principalmente cuando uno estudia la ley de lo que es la discriminación arbitraria.
Exacto. Y en ese sentido, como que igual nos gustaría comentar con Tania que entra dentro de la discriminación arbitraria. Ya. Según lo que dice la ley, se refiere a toda distensión, exclusión o restricción a la dislexia que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de las personas. Esto está totalmente vinculado con la Constitución que tenemos hoy en día. Exacto. Y en ese sentido, igual como que es confuso de que se hable de que efectivamente se va a defender. Bueno, con Tania también comentábamos antes de grabar que se aplica a todo lo que sean situaciones de vinculación raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión, creencia, sindicación, lo cual es algo que tampoco se sabe, como que en general cuando se habla, claro, de la comunidad, pero también, por ejemplo, están estas otras temáticas, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. Entonces, igual cuando se habla de la ley, a pesar de que tenga como el reconocimiento como la ley Daniel Zamudio, en realidad como que se hablan de todos los ámbitos y de una gama tan amplia que en realidad cuando uno la comienza a estudiar, como que no queda nada claro. Es Exacto. como una ley muy corta, es muy como complicada de entender porque la información es como muy amplia, y aparte te hablan como de la discriminación arbitraria, pero no te explican realmente qué entra o no dentro de la discriminación arbitraria. Exacto. Y aparte como que se siente mucho que esta ley le hicieron como, aquí está, ya cumplí, pinté un paso de cebra de multicolor, ¿qué más quieren? ¿Cachai? Entonces, es súper, por así decirlo, penca, porque igual esta ley debería protegernos de cierta manera, pero tampoco hace una prevención y sanción razonables para la discriminación que se está viendo afectada. Y aparte, recalcar un buen punto, que necesitas pruebas para que ganes como esta audiencia, porque si no es como, ya págame dos UTM, ¿qué era? Sí, 2 UTM en el caso de que sea una como denuncia falsa. Exacto. O sea que si no tenéis la prueba necesaria, porque no se sabe si es denuncia falsa o no, la mayoría de las veces no lo es. Entonces, es como, ya, voy a demandar esto por esto y tengo esta prueba, pero si el juez te dice, no, es que eso no es suficiente, tenéis que pagar 2 UTM. O sea, ¿con qué ganas uno va a ir a demandar ciertas situaciones? Exacto. Y además, según eso, como que entra el ejercicio de duda de qué es considerado discriminación arbitraria, y bajo lo que es la ley se habla de que, por ejemplo, no se puede considerar, entre comillas, discriminación si está asociado a respeto y protección de la vida privada, honra de la persona y su familia, libertad de conciencia y de culto, libertad de enseñanza, libertad de informar e emitir opinión, y el derecho de asociación, libertad de trabajo, el derecho a ejercer actividades económicas lícitas. Entonces, al final existen como tantos peros que cualquier persona como que puede llegar y decir como, no, es que esto va en contra de mi creencia, entonces no es discriminación porque en realidad estoy apelando como a la libertad de creencia, a la libertad de opinión, y que quizá la ley diga, oh, si en realidad como que esto es parte de la vida privada, no cabe dentro de lo que es una discriminación dura. Como que prácticamente si no es un ataque como donde casi te maten, como que no hay ningún justificativo detrás. Exacto, como que se justifican, defienden más al agresor que a la persona agredida en este caso. Por el simple hecho, son como los típicos discursos que pasaron hace poco, que decían, no, es que yo pienso así y deben respetar lo que pienso. Y es como, pero amigo, si tu pensamiento afecta a otra persona, es discriminación totalmente. No podí como repasar y todo, y ya, ok, tú piensas así, pero perdóname, pero te voy a aislar. Porque tampoco yo pienso así, también tú tienes que respetar mi derecho, ¿cachai? Y aún así te alegan porque supuestamente lo estás discriminando a él, siendo que él empezó a discriminar. Sí, es como la paradoja de la tolerancia. Sí, muy Paradoja de la fuerte. tolerancia. Al igual, destacar que esta ley se ocupó solamente 3 veces. Una por orientación sexual y 2 por identidades de género. Y lo cual igual es preocupante como analizando el contexto, que igual es un tema que venimos hablando como entre amigos hace tiempo,
de que han existido cerca de 2 crímenes de odio por semana durante, no sé, el último año Ajá. y que no se aplique la ley. O sea, están existiendo los crímenes, pero la ley no se aplica, sino que se procesan como bajo otras formas y como que se disminuye la visibilización igual. Como de, ya, sí, están siendo crímenes de odio, pero cuánta como visibilización se le está dando, cuánta atención se le está dando, como que han pasado dentro de lo que es la comunidad y dentro de lo que son los círculos cercanos, pero no ha existido como una real viralización en las noticias, en lo que son los medios, en informar realmente lo que está sucediendo, en educar a la comunidad, por ejemplo, donde sucedió, para que no se vuelva a repetir otro crimen. Entonces, como que queda ahí en el aire y queda ahí tendido y no se buscan como soluciones para evitar tener que aplicarla también, como educar al público o ejercer como bases seguras. Exacto, no hay prevención para que esta ley, porque uno le hace la ley básicamente para que no pasen estas cosas, pero tampoco uno, o por lo menos acá en Chile, no pasa como esa prevención para que no se pueda aplicar la ley. Exacto, como que no va con el acompañamiento de un programa. Exacto. Entonces, No, y aunque fuera con un programa, acompañamiento de un programa, siempre se va a meter la gente de que no, pero ¿por qué vaya a decir eso si yo educo a mi familia como yo quiero? sí. Entonces ahí estamos el Y de hecho problema. ahí entra como la dicotomía de lo que es la libertad de enseñanza y la libertad como Exacto. del ejercicio como personal, de la defensa de la familia y como yo con mi familia hago lo que quiero, y que básicamente es lo que se ha peleado en educación durante años, de que la mayor reglamentación que existe es en base a la libertad de enseñanza y la libertad de la enseñanza de parte de las familias también, o sea, no solamente de los colegios. Entonces, como que siempre en esa apelación de la defensa a la vida privada y como a la creencia privada, viene la vulneración a otros grupos. Exacto. Y como que ya está bien, es tu opinión, tú criar a tu hijo, a tu familia como tú quieras, pero también tienes que pensar que no eres una burbuja y no siempre vas a estar ahí protegiéndolo de todo. En cualquier momento tú, en tu trabajo, tus niños en el colegio, cualquier persona, X se va a encontrar con una persona quizás trans, quizás no binaria, y obviamente va a entrar a la ignorancia y no va a saber cómo actuar y va a caer en este tipo de discriminación que como suave, por así decirlo, pero que afecta a la otra persona y que afecta a la convivencia en total. Y en los colegios se ha visto bastante. Cuando llega, bueno, este es otro tema, pero cuando llega un niño trans, el colegio como que se enloquece totalmente, siendo que hay una circular que dice qué hacer y qué no. Estará buena, estará no, pero sabe más o menos el mecanismo que tiene que llevar el colegio. Sí, y además como, no sé, el hecho de que, por ejemplo, a mí me extraña, porque son como casos que uno conoce, el hecho de que, por ejemplo, la ley no se haya aplicado a cuando te dicen, oiga, ¿sabe qué? Y le dicen al apoderado, su hijo es trans, a su hijo lo están como haciendo bullying en el colegio, es mejor que se lo lleve a otra parte. Exacto. Y debería existir, o sea, como que al final la ley lo que te debería defender es de esos comentarios, es de uno no tener que someterse, o lo mismo que nosotros estamos hablando y que probablemente tratemos más adelante de lo que es el cupo laboral, como Uf, que no van y te dicen no te vamos a contratar por ser trans o por ser lesbiana o por ser homosexual, pero sí porque no vas con lo de que propone la empresa, como con las características de nuestros empleadores y de nuestros empleados y todo el tema. Y al final queda ahí. ujú. Y queda ahí y no te lo dicen directo. ¿Por qué? Porque se puede aplicar la ley. Pero está igual el tema. O sea, es una razón y estamos siendo discriminadas por esa razón. Y no se habla. O sea, la ley al final no está respaldando como nada. Exacto. Igual voy a poner un caso que a mí me pasó en mi última práctica. La práctica la busca mi universidad, o sea, la universidad que iba. Entonces tenía que acatar solamente al colegio que me tocaba y justo me tocó un colegio religioso. Entonces yo dije, ya, ok, veamos si trata de este tema. Yo estaba con mis pronombres ya y todo. Mi profesor, nada que decir, súper apañador y aparte que también es de la comunidad, entonces nos apoyamos mutuamente. Pero cuando mi profe empezó a decir, esta persona ocupa pronombres neutros, o sea, ella, le, la tipa que estaba encargada de mí dijo que acá en el colegio no debería ser así, ¿cachai? Y yo en ese momento obviamente no iba a grabar, no podía grabar y tampoco podía como hacer algo, porque si me ponía a agregar me podía perder la práctica y iba a perder mi título, ¿cachai? Iba a ser otro año de estudios online y no quería. Entonces fue como desertar un poco de eso y ya darle nomás, po, ¿cachai?
Y obviamente me incomodaba bastante que los apoderados me trataran de ella, ¿cachai? O los mismos estudiantes, aunque los estudiantes como que uno le hace como más nanay, pero los apoderados y más encima toda la dirección, el grupo multidisciplinario que había, todos me trataban de ella, ni siquiera hacían el intento, ¿cachai? Entonces era bastante doloroso. Y ahí como que tampoco me avala la ley porque no pude eh, decir o grabar una situación donde se demostrara eso. Y aparte que este sistema no reconoce a las personas no binarias, entonces tenía a las todas de perder. Sí, no, y además como no lo reconoce, claro, dentro de lo que es identidad de género, que eso es la otra cosa como que no dicen, como que para la ley la identidad de género como que es válida desde los 14 años en adelante y solamente en género binario. Entonces, si alguien llegara a decir como soy no binaria, necesito que la ley me defienda, según la ley no existes. Entonces, Exacto. ¿cómo te respalda la ley si según las otras leyes no existes? Exacto. Como, y es súper como complicado porque además la otra cosa que ha estado pasando con la ley es que mucha gente dice, y de hecho lo hemos visto mucho con gente de derecha que dice como, no, es que ustedes no están respetando mis creencias, les voy a aplicar la ley Daniel Zamudio. Y lamentablemente, dentro de lo que aparece en la ley, tampoco dice que como que no puedan hacerlo, porque no es una ley que avala a la comunidad, es una ley que avala la antidiscriminación en general, En general. y que es tan ambigua, que es lo mismo que mencionábamos delante, que en realidad no está como defendiendo a nadie. Como que está ahí y está para decir, hicimos algo, no nos Exacto. critiquen. Paso de cebra de multicolor. Sigo diciendo eso, el paso de Exacto. cebra multicolor. Igual, ya que tocamos el tema trans, hablemos de la invisibilidad de la T+, de la comunidad. Uf, temazo. Pucha, principalmente como que el gran problema que existe es que, tal y como lo dice la ley, y que nosotros como que habíamos planteado tocarlo porque creemos que es súper importante, generalmente la visibilización que existe es hacia el hombre cis, gay, blanco. Y generalmente ni siquiera como en toda su gama, sino que es como la gama también de la clase social alta. Exacto. Y ha existido como una problematización gigante de qué es lo que pasa con todos estos grupos que quedan detrás. ¿Qué es lo que pasa con las lesbianas? ¿Qué es lo que pasa con la gente trans? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el no binarismo, con la sexualidad, con el arromanticismo, que ni siquiera entran como en la sigla y que están ahí y están vigentes y nadie los reconoce? O sea, el hecho de que, por ejemplo, el no binarismo para la ley no existe todavía es un tema, y es un tema que se pelea súper poco porque como es comunidad en general, como que no es tema, es como un tema para los no binarios, pero para el resto es como, oye, ¿por qué estáis peleando por eso? Claro. ¿Por qué te molesta que yo te trate así? Y es como, ¿por qué no me molestaría? ¿Cachai? Me estáis tratando de alguien que no soy. Es súper cuático ese tema porque al no ser ya reconocido así como culturalmente el pronombre ella, y que obviamente muchas personas están en contra, se invisibiliza mucho más y le cuesta mucho más a las personas ir hacia él, porque ya tiene una connotación entre comillas negativa, por así decirlo. Entonces como que la gente le hace el rechazo, como que no quiere ocuparla porque no quiere ofender a nadie, ¿cachai? Pero al no ocuparla también puedes llegar a ofender a cierto grupo de personas. Exacto. Y al final, bueno, que es lo mismo que dijimos al inicio del podcast, como que ¿dónde queda la visibilización y la invisibilización? O sea, ¿qué Exacto. pasa con los grupos que no son visibilizados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una temática que igual creo que no hemos conversado como fuera, que es el tema cuando dicen no hay gente hetero en la comunidad, cuando sí existe gente hetero, Exacto. pero que es invisibilizada? ¿Por qué? Porque va en otra sigla, como que hay gente trans hetero, hay gente asexual cisgénero hetero. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como, ¿cómo ocupamos el vocabulario que al final termina invisibilizando a muchas partes de la comunidad? ¿Y por qué no somos conscientes como comunidad, viviendo como todas estas ramas, de que tenemos que cambiar eso? De que tenemos que ser como más apañadores entre nosotros, de decir, pucha, en realidad, no sé, lo mismo que pasa con el Día del Orgullo, como no podemos hacer un parade, o quizás sí el parade puede tener otras connotaciones. Tenemos que hacernos cargo de que
siguen matando a muchas lesbianas. Han habido, ¿cuántos crímenes de lesbo odio? Como... La semana pasada creo que fueron 2. Exacto, y han terminado con asesinatos. O Sí, sea, ya es fuerte que esté ocurriendo como constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el detrás? exacto. No, y aparte claro, uno cuenta como 2, pero uno era una pareja y se le murió una pareja a alguien. O sea, Exacto. imagínate. Y como que no se toca, o sea, claro, nosotros estamos viendo, nos siguen matando, siguen habiendo muertes, y detrás de esas muertes hay un montón de violencia de la que no se habla, o sea, ¿por qué tiene que llegar a la muerte? Hay cosas como tan básicas de decir, no me están contratando, eh, no estoy pudiendo surgir, me miran en base a una orientación o en base a una identidad Exacto. y constantemente me están criticando. Y está como todo este discurso que existe y es como, ¿por qué a la misma gente de la comunidad no le está importando lo que nos está pasando como comunidad? O sea, ¿de qué forma dejamos ver las luchas individuales para hacer una lucha colectiva? Que al final todos nos discriminan. Y vamos por el mismo objetivo, ya sea orientación sexual o identidad de género, nos van a discriminar igual. Exacto. Entonces, ¿de qué forma como que empezamos a generar proyectos de mayor unidad? ¿De qué forma dejamos de darle mayor voce a gente que de cierto modo sí tiene un privilegio? O sea, dentro de la opresión están más privilegiados que los otros. Exacto. Y es algo como que se tiene que tocar porque no se habla, como que es la voz opacada al final de los oprimidos, como que sí, las lesbianas tienen menos reconocimiento que los gays, a pesar de que nos discriminen por igual, porque son mujeres. Y existe como esa subcategoría y menos representación y menos luchas, porque para la sociedad que no está dentro de la comunidad, el foco está en los gays. Exacto. No, y aparte que hay otro tema de las lesbianas que también están como pseudo normalizadas por el tema del porno. Porque a los hombres heterosis obviamente le calienta ver a 2 mujeres besándose. Entonces ahí entramos a otro tema que, claro, tú ves lesbiana y todo, pero ¿por qué los ves? ¿Cachai? ¿Por qué de repente no atacan a una pareja de lesbianas, quitándole los casos que han pasado, obviamente, pero sí directamente a una gay? Y también ahí va como entrelazados los problemas, ¿cachai? Como que por todo este hetero, cis, alo, patriarcado, nos vemos afectados todos, de cierta manera y otra. Como que no hay Exacto. escapatoria. Y de hecho, tocaste un tema súper interesante porque al final, efectivamente, los ataques de lesbodio se dan cuando las lesbianas dicen no voy a ser parte de tu hueveo, Exacto. ¿cachai? No voy a ser parte como de ser esta imagen como pornográfica para tu deseo y en el momento en que se rebelan contra esa imagen, pa, lesbodio, pa, un crimen, la discriminación, asesinato, golpiza, y estamos como sometidos a eso constantemente, como que en el momento en que somos capaces de decir no vamos a ir con tu idea de lo que es mi identidad, mi orientación, o lo que sea, como que automáticamente estamos puestos en el ojo de ya, te vamos a discriminar, te vamos a generar miles de problemáticas que no deberían ser. Y lo que le Y pasa a las aún bisexuales así, también. exacto, y existe una invisibilización y no existe como ningún tipo de reglamentación o lo que existe, por ejemplo, legislativamente es tan ambiguo, como lo que hablábamos recién con la ley, que no existe como una defensa, no existe como una protección. No Y al final estamos. quedamos como en el aire. Exacto. Y si es que hay, como esta ley es general, como que tampoco te deja mucho que decir, pucha, la pena más grande, la sanción para la persona que comete este delito son 50 UTM, que lo vimos, ¿y cuánto era? Como... Lo mínimo son 5 y Sí. eran 250 lucas. Cacha, po. O sea, a alguien del barrio alto de más las pagas le da lo mismo, ¿cachai? Quizás a Exacto. alguien de clase media un poco más baja le afecta un poco, pero a alta, que son la mayoría que cometen más discriminaciones. Y se ha dado, o sea, no por esta ley, pero sí, por ejemplo, el caso de José Matías. Sí. Estuvimos ahí, incluso protestando por él y todo. Pero es que esa es la cosa, como que ni siquiera se puede aplicar esta ley. Está tan mal hecha que ni siquiera se puede aplicar. Exacto, como que deberían, como que siento que como comunidad deberíamos pedir que exista como una ley personal para nosotros y que abarque quizá incluso algunas definiciones, que sean definiciones no de gente que dice saber, sino que
definiciones que acordemos, definiciones que elija gente que sea representativa de la comunidad. Exacto. Igual leí este artículo de la Connie Valdés, si no me equivoco, la ¿Ya? activista trans, que decía exactamente 3 palabras: prevención, sanción y reparación. Todo esto hacia la ley. Y lo encontré tan preciso, tan preciso. La prevención, podríamos poner la educación sexual integral, obviamente, porque abarca estos temas. La sanción, pucha, que no sea como pagar una multa súper pequeña y irse, y va ahí, aquí no pasó nada. Y obviamente, reparación de esta ley. Exacto. Sí, en realidad como que la educación sexual integral es como un aspecto súper fundamental de lo que debiese ser la educación y súper necesario. Y es una lata que al final haya llegado, como que haya sido tema y hayan dicho como, no. Exacto. Y aparte que yo, no sé si tú, pero yo estuve viendo el debate todo el rato. Quizás de repente lo sacaba porque me iba a comer o cosas así. Pero aparte de, obviamente, ser como pseudo discriminatorio por las cosas que decían, eran súper adultocentristas en su diálogo. O sea, es un poco más que decían que los niños no entendían nada, y creo que una, no me acuerdo el nombre porque lo escuché y no lo vi, que decía que no existían las infancias trans. Y fue como... "Mm, Exacto. Es que de hecho como que si te ponía a analizar, el debate que existió era como la prueba misma de que se necesita educación sexual integral. Exacto, O sea, como que, bueno, el mismo tema que hemos hablado nosotros un par de veces, que es tener como las definiciones, que les niños sean conscientes y de que también como que existen diferentes parámetros, como que uno cuando habla de educación sexual integral no es solamente hablar del plano relaciones sexuales, es todo lo que involucra consentimiento, educación de orientación sexual, de identidad, de, por ejemplo, también entender, y que es una cosa que está bien y que es súper discriminada en la sociedad, de que la asexualidad también existe, de que el exacto, aromanticismo también existe y que está bien, como que la idea de que alguien te vuelva como completo es ya tóxica, y la invisibilización de eso también. La invisibilización de la comunidad bisexual, del pleito que existe con la comunidad pansexual, exacto, no como peleen. poder verlo y ver como de plano, como ya, si existe como una regulación de la educación sexual integral, se pueden también ir regulando otros planos, se puede ir generando conciencia y se puede educar para que exista menos discriminación a futuro. Entonces, es como algo súper fundamental y, y que al final se malentiende como de que frases tan icónicas como les van a enseñar a los niños relaciones como sexuales entre gay, les van a mostrar porno gay, O es sea, como si esa persona piensa absurdo. eso, la persona está medio enfermita, porque yo nunca pienso eso. Es que es eso, es súper complejo como analizarlo porque tienen que existir vías y Ujú, tienen que existir diferentes vías como para también entender de que lo que se entiende como educación sexual y que por eso también exacto, se le añade el integral es porque está enfocado también en gente heterosis y que no solamente existe esa concepción y el poder abrirla también con una educación como mucho más amplia de entender cosas tan básicas como el consentimiento, cosas tan exacto. básicas como decirle a un niño, oye, este es tu pene, este es tu vulva, Y nadie decírselo con la las puede tocar, palabras que sí, corresponden, no cualquier otra que sea como código familiar, porque hay ciertas equivocaciones que de repente... Yo vi en un meme, en un profe, una niña que le decía al profe que su tío tocó su galleta. Y el profe obviamente le respondió, entonces saca otra galleta y te comes otra galleta tú. Obviamente la madre llegó y como le dice esto a la niña y todo, ¿y quién iba a saber que la niña le decía galleta a su vagina, a su vulva? Entonces, este tipo de instancias son como cosas chiquititas que te dan cuenta de que se necesita una educación, lamentablemente fuera de casa, de educación sexual, porque los padres no la están teniendo, no la están sabiendo realizar bien, y siempre como que va como lo cohibido que se sienten los padres a hablar de ciertos temas todavía. ¿no? Y al final es como un todo, como que es entender que se pueden prevenir un montón de situaciones, como no solamente en la comunidad, sino que como en general, en todo lo que sea como una protección a la infancia. Y es como Exacto, algo que ni esta ley ni otras leyes protegen, o sea, todo el sistema es súper adultocentrista, como que en ningún momento se protege la infancia, se protege a las niñas, sino que siempre se está como protegiendo la libertad de enseñanza de los padres.
y nadie se puede meter con la libertad de enseñanza de los padres. Y uno no es que vaya a adoctrinarlos, sino Ujú, que solamente vaya a generar conciencia de que el niño, por ejemplo, puede poner límites, de exacto. que puede generar consentimiento, de que puede ser ella sin lo que importa lo que diga el resto, como que sí, yo creo que si nosotros hubiésemos crecido como casi todos los que salimos del closet adultos, hubiésemos dicho, o sea, se nos hubiese dicho, ustedes pueden salir antes porque es válido como son, lo hubiésemos Ujú, hecho, hubiésemos entendido mucho antes quiénes éramos y al final la infancia trans también son un reflejo de eso, son un reflejo de niñas que pudieron verbalizar lo que les sucedía sabiendo que entre comillas como que no le pasaba quizá a todos. Entonces, exacto. ¿por qué me pasa a mí? ¿Y qué es lo que nosotros no pudimos hacer? Ujú. Igual pasa mucho de eso que me pasó en mi colegio de práctica, aparte de lo ya mencionado anteriormente, que había una niña trans, llegó ese mismo año. Y lo primero que pensaron tanto profesores como directiva y todo lo que sea, es ¿cómo se lo decimos a los otros padres? O sea, para mí me hizo clic al tiro de ¿por qué no se preocupan por el bienestar de la estudiante mejor? Y ese es un tema como súper claro, como que al final el gran problema y lo que hablábamos delante también de cómo unir la comunidad es como existen esas problemáticas, existen día a día y nadie las está defendiendo, como por qué no son temas fuertes, por qué no se hablan todo el rato, por Ujú. qué son temas que hablamos en círculos cerrados entre amigues. Y no sale de ahí. Exacto, entonces es como la ley de identidad de género no es suficiente, la ley antidiscriminación no es suficiente, entonces existe un problema. ¿Por qué no lo estamos peleando con más fuerza? ¿Por qué a la hora de que haya una marcha o de que haya, no sé, los mismos eh, crímenes de lesbodio que ha habido últimamente, por qué no estamos en las calles? Existen manifestaciones, sí, pero son como de muy poca gente, La muy que fuimos. cerrada. Y, exacto, bueno, contextualización, cuando existió como este asesinato a un chico gay, si no me Sí, equivoco, hace un par de meses atrás, cerca de noviembre, por ahí, sí, creo que fue el año fuimos a una pasado. manifestación en Baquedano y efectivamente éramos, no sé, yo creo que máximo unas 30 personas. Entonces, ¿por qué no se viralizan? ¿Por qué no nos estamos tomando las calles por todos estos crímenes que están habiendo? Igual sabemos que no todos pueden salir a las calles, ya sea por temas de miedo, porque igual nuestra comunidad siempre le llegan comentarios, miradas y todo, y son terrible incómodas. Pero también manifestarse a través de las redes sociales es totalmente válido. Sin embargo, nos estamos llevando mucho a eso, a las redes sociales. En la palestra, como en el hecho, no pasa nada, por la misma manifestación que decía Cameron, eran como 20 personas y obviamente estaban los pacos al frente y si uno o los pacos le da la tontera en algún momento, em, nos sacaban la cresta. Nos sacaban la cresta de todo y no iban a hacer nada porque éramos un montón de colas ahí protestando. Es que al final ahí tocaste un tema que es súper clave, que es no todos podemos salir a la calle, Ujú, pero ¿por qué sí se sale por las otras cosas? también. ¿Por qué no se sale por la comunidad? ¿Por qué solo la comunidad puede salir por la comunidad? Entonces, claro, mataron a alguien, ¿cachai? Y es fuerte, mataron a alguien, como que no es cualquier cosa. Y no ha pasado una vez, está pasando demasiadas veces. Ese es Ujú. el tema, como que ni Y siquiera son, te podría decir una cifra exacta, porque siento que al final, claro, recién empezó el año, como que la cifra no va a ser tan fuerte porque recién empezó, pero el año pasado fue la prueba, o sea, hubieron demasiados crímenes de odio, estuvimos con miedo prácticamente toda la pandemia, porque fue como esta vulneralización constante, como que por un momento como que salió a flote y salió a la luz y fue tema, pero no estábamos en las calles y la gente fuera de la comunidad no lo estaba peleando. no. Incluso yo una vez publiqué en Twitter de que nos están matando por último una vez a la semana. El año pasado que era como una vez a la semana que había un crimen de odio hacia la comunidad. Y típica gente, pero si matan gente todos los días. Ay, pero ¿cómo protestan con eso? Y que
como, weón, mataron a alguien y están matando a personas específicamente por algo. No es como llegar y que te maten por quizás ahora por el ajuste de cuenta o porque te asaltaron y cosas X que le puede pasar a cualquier persona. Lo están matando porque fue por su pareja, porque no tiene cispassing, porque cacharon que esta otra cosa. O lo mismo que a mí me pasó hace poco, que me vieron marimacha, por así decirlo, me empezaron a insultar y yo no sabía qué hacer. Es que ese es el tema, es como así de fuerte. Es así de fuerte y la gente no está saliendo. Pero para el mes del orgullo, Todos salen, todos salen. todos salen. Entonces, ¿por qué se sale para el mes del orgullo y no cuando nos están matando? ¿Por qué somos tema en ese momento solamente y no en el resto? ¿Por qué incluso las tiendas se apoderan de nuestro discurso y Ujú. además se apoderan mal del discurso? Porque el Sí. discurso no es amor, ¿cachai? Como que no es solo eso. Eso solo abarca las orientaciones sexuales. Exacto. Entonces, ¿dónde queda lo demás? Exacto. ¿Dónde queda todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo y también el cómo se plantea? O sea, no es este imaginario colectivo que se tiene solamente la comunidad, ¿cachai? No es que necesariamente se te notó desde chico y que tenés que hacerlo súper claro porque si no, no eres válido. Exacto. Entonces, es todo un tema de por qué seguimos juzgándonos incluso como comunidad y seguimos peleando por ciertos detalles en vez de comenzar a unirnos y empezar a decir respétennos, empezar a movilizarnos más y que no todos sean círculos tan cerrados. ¿Por qué seguimos dándole la misma fuerza como a la gente heterosis que está afuera, ¿cachai? Y que está diciendo como no, nosotros sí peleamos por nuestras cosas, pero no lo apoyamos a ustedes. Y nosotros sí lo apoyamos a ellos. Entonces, como, ¿por qué igual quedamos al margen? ¿Por qué seguimos quedando al margen siempre? Porque siempre es el círculo. O sea, matan a alguien trans y el círculo trans viraliza y ahí queda. Exacto. ¿Y qué pasa con el resto de la comunidad? Matan a una lesbiana y se mueve en el círculo de lesbianas. Y quizá de repente otra persona, pero no se viraliza con la misma fuerza. Y ahí uno se empieza a cuestionar. Cuando ocurren femicidios que son brígidos, se viraliza. Y lo logramos viralizar. Y estamos haciéndolo porque es importante y es fuerte. Y esto también es un femicidio. Entonces, ¿por qué? Como que no debería haber una jerarquía, pero ¿por qué no llegamos al mismo nivel? ¿Por qué Exacto. nos están marginando? ¿Por qué a otra categoría? No, y aparte, porque solamente cuando es lesbiana, solamente llega a las redes sociales. Y en la tele ni se ve. ¿Cachai? ¿Te has Exacto. dado cuenta de eso? Como que pasó esto del ataque de odio de esta pareja y de otra chica más. Y solamente llegó a las redes sociales. Ningún noticiero lo dio. Y sí que lo dio, que creo que fue el TVN, lo pasó por encima. Y chao. Exacto. Entonces al final igual ahí se va viendo de que sigue existiendo una discriminación, sigue existiendo un detrás que nadie toca, un detrás que existe invisibilizado, que existe en la marginalización, que existe entre nosotros. Como que nosotros tocamos el tema y depende mucho si afecta o no. Y eso es una lata, porque no deberíamos estar peleando si nos afecta o no, sino que deberíamos estar peleando porque sigue pasando. Que no nos pase o que no nos haya pasado no significa que no nos pueda pasar. Y el hecho de que exista la probabilidad tan latente de que llegue a pasar es la razón por la que deberíamos seguir peleando y es la razón por la que deberíamos seguir viralizando y deberíamos seguir haciendo cosas. ¿Y por qué no estamos haciendo estas cosas? Exacto. Al fin y al cabo somos parte de una comunidad y deberíamos pelear por todos, de verdad por todos. No solamente que claro, vos eres un gay, pero privilegiado, por así decirlo, nunca te ha molestado en tu vida, nunca nada y todo, y por eso no vas a ir a una marcha, y por eso no vas a gritar, porque mataron a un compañero tuyo, hablando compañero, gente de la misma comunidad. O sea, ¿de qué me estás hablando? No es una comunidad de que uno elija, no sé, gente que va a una cierta cafetería y esa gente se hizo un grupito y todo. Eso es una comunidad totalmente distinta a la comunidad LGBT, porque nosotros no elegimos ser de la comunidad LGBT, principalmente. Y deberíamos apoyarnos por eso mismo, porque no sabemos si encima todo este sistema no tiene en contra de, no, es que tú eres raro, no, es que tú no eres suficientemente hombre, no eres suficientemente mujer. Si me puedo identificar como sea, porque yo no soy un tanque soviético. Ese tipo de tema es como fuerte, porque al fin y al cabo ya es una Estigmatización. gracias, de todos los géneros, incluso hasta el género no binario que te dicen, pero no eres totalmente neutre. No te debo androginia. ¿Cómo? Exacto, no te debo eso. Una mujer trans tampoco te debe ser totalmente femenina, un hombre trans tampoco te debe ser totalmente masculino.
Yo cacho que ni siquiera ahora todos los hombres son totalmente masculinos o todas las mujeres son totalmente femeninas. Podemos hablar quizás de unos 10 años atrás, hacia lo más cercano, pero ahora no. Exacto, y al final igual es fuerte, porque si te ponía a analizar, igual existe este mito como no, si las cosas están cambiando, ya no existe la discriminación que antes. Claro, no existe, pero no significa que no exista. Y no significa que no haya que seguir peleando porque se reduzca, porque Exacto. sigue pasando. Y el hecho de que quizá pase mucho más micro no significa que no sea fuerte y que pueda terminar en un crimen de odio. Exactamente. Y de repente decían, eso no es que esto ahora ya no pasa, quizá en tu círculo no pasa. Quizá tu círculo es súper bacán y todo. Si quiero, me puedo encerrar en mi círculo de Discord que tengo con los chiquillos y que todo es súper bonito, todos se respetan contra todo y toda la lecera, pero sé que voy a salir a la calle y no va a ser así. ¿Cachai? Y claro, pues yo puedo decir, no, a mí no me discriminan, tengo un grupo súper bacán y toda la lecera y bla, bla, bla. Pero a mi compañero de al lado lo están discriminando por todas partes. Y es lo mismo que hemos tocado varias veces, que es el hecho de, por ejemplo, la invisibilización de el no existir. O sea, el hecho de que tú te hayas titulado y que no aparezca bien tu pronombre en tu título es fuerte. O sea, el tener que presentarte sin ser tú y que te obliguen a ser alguien que no eres es fuerte. Y no se toma, y no se toma con el peso que debería tomarse. Como el hecho de que, por ejemplo, ya, quizá te contratan, y te contratan obviamente porque a uno no lo define, obviamente lo somos, pero no nos define. O sea, ser trans no es una cosa que te debería definir a la hora de ser tu persona y qué es lo que se pelea. Pero a la hora de, por ejemplo, estudiar, de buscar trabajo, de existir en el mundo y en la sociedad, constantemente te están cuestionando, te están discriminando y te están diciendo un montón de cosas. Y no es solamente, por ejemplo, ser trans, sino que, por ejemplo, tener una orientación sexual igual te limita. Y es una lata que, por ejemplo, en un trabajo tú llegues y como que sea casi como parte del currículo y de la presentación, es lesbiana, es gay. Sí. Y solamente te validan si es que lo mantienes en el closet dentro del círculo de trabajo. Entonces, igual eso es bastante cuático. Yo lo hablé con mi padre y le dije, ¿tú tuviste compañero gay? ¿Alguno te habló de su pareja? Y él quedó como pensando, no, ninguno me ha hablado de su pareja. ¿Y tus otros compañeros que son heteros, te han hablado de sus parejas? Sí. Mira ese cambio. exacto, Es increíble. entonces como por ejemplo, no sé, ya, la reunión de pega, y a la reunión de pega, no sé, una tarde se juntaron todos y llegaron con sus parejas, pero la persona que es parte de la comunidad no le va a hacer. ¿Y por qué? Porque automáticamente se le va a leer de esa forma. Y es súper fuerte porque, entre comillas, te validan por invisibilizarte. Exacto. Y ese peso, que exista eso y que no se hable con esta fuerza, es denso porque es fuerte. Es tener que ocultar algo que es parte de ti que no debería por qué ocultarse, porque es normal. Entonces, el hecho de que no lo puedas hacer significa que hay una categoría que te clasifica como no normal. Y la gente lo invisibiliza, porque para ellos es cómodo. Exacto. Es cómodo que tú no llegues con tu pareja, es cómodo que tú no alegues, por ejemplo, si te incomodan los pronombres que ocupan, porque hay mucha gente que se calla porque no se quiere exponer, o porque ya no quiere seguir peleando, o porque está agotada. Entonces, es súper fuerte que al final nuestra invisibilización la acomoda al resto y que nosotros lo dejemos igual como debajo de la alfombra. Siempre escondiéndonos, al fin y al cabo. Exacto. Ya, pues, vamos cerrando el capítulo, ¿te parece? Sí, como que en realidad, como dejar la pregunta abierta de cómo podemos ir cambiando esto, cuáles deberían ser nuestras exigencias, hacer la autocrítica, por ejemplo, si nosotros mismos estamos discriminando a gente de la comunidad. Exacto. O invisibilizando temas, y como dejar ahí como quizá el debate abierto a cómo podemos mejorar esto y qué tipo de acciones podemos hacer para que esto empiece a cambiar. Y es lo mismo que hablábamos, si no es salir a la calle, entonces ¿cómo? ¿Cómo podemos manifestarnos para poder hacernos visibles? Que es como nuestro principal objetivo. Exactamente. Bueno, en el próximo capítulo vamos a tratar de ver temas acerca del 8M, ya que se acerca. Hablar de transfeminismo y lesbofeminismo, ¿cierto, Camila? Sí, de hecho queremos como tratar efectivamente como en qué consisten, que exista como una mejor representación, que poder tratar temas polémicos como qué entra dentro de, y poder también ver cómo nos afecta como comunidad el feminismo en sí.
Así que ojalá nos puedan como escuchar el próximo jueves a las 7 horas para poder tratar también la temática en borde al Día Internacional de la Mujer. Esperemos que se encuentre bien y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.